Cuando era responsable de la labor evangelizadora de la iglesia, al equipo le iba mal y estaba ansiosa. Entonces trasladaron a nuestra iglesia a Wuping. Era creyente por más de 20 años y había hecho muchos sacrificios por Dios. Había predicado por todos lados y había pasado por muchos peligros sin rendirse jamás. La admiraba mucho. Al poco tiempo mi líder dispuso que Wuping fuera mi compañera en la labor evangelizadora, y yo estaba encantada. Tengo bien grabada en la memoria su primera reunión con nosotros. Habló de cómo afrontaba las perturbaciones, cuando iba a difundir el evangelio, de cómo debatía con los líderes religiosos hasta dejarlos sin palabras, y de cómo hablaba con los que tenían muchas nociones religiosas y conocimiento bíblico y subsanaba sus confusiones. También habló de las dificultades que habían tenido al evangelizar, del precio que habían pagado por difundir el evangelio en distintas zonas, y de que los líderes superiores la valoraban, la promovían y le asignaban importantes deberes. Presumiendo consiguió que los demás la admiraran. Sí. Lo que más me impresionó fue cuando habló llorando del amor de Dios por el hombre y dijo que debemos tener en cuenta la voluntad de Dios y que por más difícil que sea, debemos difundir el evangelio de los últimos días, que es nuestra misión. En ese momento me pareció que le embargaba el amor por Dios e inmediatamente empecé a tenerle cierto respeto. Creía que, como tenía fe desde hacía mucho, comprendía más verdades que nosotros y tenía más estatura. Yo debía aprender de ella. Luego comenzamos a cumplir juntas con el deber. Y a medida que trabajábamos las dos, advertí que Wuping realmente soportaba las dificultades y que trasnochaba para hacer seguimiento del trabajo y resolver problemas. Me señalaba los errores en mi trabajo y me enseñaba sendas de práctica. Al predicar el evangelio a otras personas, utilizaba ejemplos y metáforas, era incisiva en sus palabras y sabía subsanar las confusiones de la gente. Cuando en las reuniones hablaba de los defectos de su trabajo, se ponía emotiva al afirmar cuánto le debía a Dios. A veces, cuando el personal de riego le preguntaba algo, se apresuraba a hacerse tiempo para ayudarlos. También me cuidaba mucho cuando no me sentía bien. Para ese entonces, cada día me caía mejor. Después la eligieron líder de la iglesia y me pareció que ella tenía la realidad de la verdad, y la admiraba y respetaba al máximo. La veía constantemente con prisas por toda la iglesia, ayudando a los hermanos y hermanas. Y creía que ella tenía una función muy importante en la iglesia, y que desde luego no podíamos prescindir de ella. Cuando me topaba con algún problema, la buscaba para hablar. Apuntaba entusiasmada sus opiniones y lo que decía, y luego aplicaba todo aquello que me hubiera sugerido. Hasta imitaba algunas conductas suyas. Por ejemplo, cuando veía que trasnochaba, pensaba que eso era devoción y sufrir por el deber. Así que yo también trasnochaba. En ocasiones no había nada urgente y podía descansar. Pero como Wuping trasnochaba, yo también lo hacía. La veía fuerte tras haber sido tratada y que se mantenía ocupada en el deber. Eso me parecía que era tener estatura y realidad. Me disgustaba mucho cuando trataban conmigo, y quería hacer mis devociones y reflexionar, pero al acordarme de la conducta de Wuping, volvía corriendo al deber sin centrarme en conocerme más a mí misma. Vivía en un estado de idolatría, de adoración por Wuping, sin conciencia alguna de ello. Entonces dispuso Dios unas situaciones, gracias a las cuales discerní un poco a Wuping. Mientras era líder de la iglesia, era muy práctica y capaz de hacer todo lo que estuviera a su alcance, pero los problemas de nuestro trabajo se reproducían como chinches, y la eficacia de la labor de la iglesia decaía. Un día, la diaconisa de riego, la hermana Yang, me contó que había problemas con el trabajo de Wuping, que se encargaba de todo sin dejar que los hermanos y hermanas practicaran, y que no promovía a los talentosos. Hacía el trabajo de los diáconos y los líderes de equipo, por lo que nadie tenía la ocasión de practicar. Con el tiempo, todos se sentían totalmente inútiles y la admiraban mucho. Un ambiente malsano. Así es.
La hermana Yang dijo que quería hablar con Wu Ping sobre dar más oportunidades de práctica a los demás, para que todos conocieran sus propios defectos y progresaran más rápido, con lo que también ellos podrían aprovechar su talento, y sin duda mejoraría su rendimiento en el deber. Yo apoyaba la idea de la hermana Yang, así que fui con ella a hablar con Wu Ping. Sorprendentemente, Wu Ping se enojó mucho, puso cara larga y no estaba de acuerdo con nosotras. ¿Por qué no? Según ella, los demás tenían demasiados problemas, Mm. por lo que enseñarles demoraba las cosas. Era más eficaz que hiciera las cosas ella sola. Lo explicó todo con elocuencia y yo no supe qué decir. Pero cuando lo pensé, me pareció que no se ocupaba debidamente de las cosas. No podíamos promover a la gente así. A los hermanos no se les formaba, dependíamos de ella, y el trabajo no se hacía bien. Luego pensé que no comprendíamos la verdad, por lo que resolver los problemas con ella no serviría de nada, solo demoraríamos las cosas. Como comprendía mejor la verdad, debíamos dejar que ella se ocupara. Por tanto, Wu Ping se mantenía muy ocupada, pero seguía habiendo muchos problemas. Los hermanos eran muy pasivos en el deber y esperaban a que ella solucionara los problemas. La mayoría de la gente estaba abatida todo el tiempo. Más adelante, una líder superior descubrió que había muchos problemas en nuestra iglesia y recabó evaluaciones de Wu Ping, lo que demostró que era muy arrogante y autoritaria y que no aceptaba sugerencias. También era muy ególatra, siempre presumía y atraía a los demás ante sí. La destituyeron inmediatamente. La líder también señaló que nos faltaba discernimiento y que adulábamos ciegamente a Wu Ping, y nos mandó buscar los principios de la verdad en el deber, y no idolatrar a nadie. Me di cuenta entonces de que vivía en un estado de adoración por un ser humano, por lo que no tenía una relación normal con Dios. Así es. Recordé el 8º decreto administrativo. Las personas que creen en Dios deben obedecerle y adorarle. No exaltes ni admires a ninguna persona. No pongas a Dios en primer lugar, a las personas que admiras en segundo y en el tercero a ti. Ninguna persona debe tener un lugar en tu corazón. Y no debes creer que la gente, en especial a la que veneras, está a la par de Dios. Esto es intolerable para Él. Amén. Amén. Tuve un poco de miedo, como si hubiera ofendido el carácter de Dios. Reflexioné sobre mi admiración a Wu Ping desde mi primer contacto con ella, y sobre no buscar los principios de la verdad en el deber, sino solo confiar en ella. Le consultaba todos mis problemas y hacía lo que me dijera. La admiraba mucho y no llevaba a Dios en el corazón. A mi parecer no podíamos hacer nuestra labor sin ella en la iglesia, como si estuviera bien prescindir de la guía de Dios y de los principios de la verdad, pero no de ella. Era tan siquiera creyente. Esto no era idolatrar y seguir a una persona. Eso le repugnaba mucho a Dios. Con razón no podía recibir la obra del Espíritu Santo en mi deber, ni estaba progresando después de tanto tiempo. Oré a Dios con el deseo de transformar mi estado y de dejar de adorar a la gente. Posteriormente pasaron algunas cosas que me mostraron el verdadero rostro de Wu Ping. Tras su destitución, sabiendo de sobra que muchos otros la adoraban, ella continuaba sin analizarse ni conocerse en las reuniones, sino que hacía como que estaba muy ofendida, y afirmaba que admiraba a la hermana Shou y que escuchaba todo lo que decía. No aceptaba la verdad, sino que eludía su responsabilidad. Así es. Me escandalizaba ver cómo ella responsabilizaba de todo a la hermana Shou. Creía que la líder había revelado y analizado claramente sus problemas, porque no se conocía ni asumía su responsabilidad. Esto demostraba que no aceptaba la verdad. Así es. Más adelante la líder la destinó al trabajo de evangelización conmigo. Y aunque no la admiraba como antes, me alegré mucho. Dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer, y yo aún pensaba que Wu Ping me superaba. Pero en nuestro trabajo juntas a partir de entonces, ella no era tan relajada y accesible como antes, sino muy intensa. Cuando hablábamos de trabajo,
No escuchaba ninguna de mis sugerencias y solía rechazarlas categóricamente. Me evitó varias veces y solo conversaba con la hermana con la que había trabajado antes. Me sentía muy limitada y tenía la sensación de ser rechazada. Durante un tiempo, en realidad, no lográbamos nada en el deber. Así que fui a hablarle de estos problemas que había descubierto. Me asombró que no admitiera nada y se creyera libre de culpa. Simplemente me dijo: «No te enojes, pero no estoy acostumbrada a trabajar contigo. No me gusta tu forma de trabajar y me pone nerviosa». Me sentí muy mal al oír estas palabras. Yo también sentí que la estaba frenando. Cuando la líder se enteró de estos problemas, trató con Wupin por ser arrogante y no aceptar la verdad. Luego, en una reunión, Wupin dijo delante de todos que el trato era el amor de Dios y afirmaba estar en deuda con él por no cumplir bien con el deber. Parecía conocerse bien a sí misma, pero en privado descargaba su negatividad y decía que estaba perdida y que no quería cumplir con el deber. No escuchaba mis enseñanzas, sobre todo cuando la líder anunciaba que algún hermano había avanzado y cumplido bien con el deber. Ella se deprimía y pensaba que la líder valoraba a otros en vez de a ella. Siempre me preguntaba en privado si los demás se reían de ella. Me enfurecía mucho cada vez que hablábamos de eso. Veía que estaba deprimida y en mal estado, pero que se daba muchos aires de grandeza en las reuniones y fingía que aceptaba la verdad y atendía la voluntad de Dios. Me parecía algo muy agobiante. Me preguntaba si esa era la persona a la que tanto adoraba. No parecía alguien con la realidad de la verdad. Se centraba mucho en el estatus y no aceptaba la verdad. No se conocía a sí misma cuando surgían problemas, sino que fingía. No parecía estar bien. Sí. Después no dejó de deteriorarse su estado. La líder habló varias veces con ella y parecía admitirlo, pero no cambió en absoluto. Hasta odiaba a los demás y los miraba con malicia. La líder trataba con ella y exponía sus problemas, pero ella odiaba a Dios y lo culpaba. Tan solo no podía evitar echarle la culpa a Dios de todas las cosas malas. Yo veía que tenía una naturaleza ruin, que odiaba a Dios y la verdad. Era un demonio, un anticristo. Así es. Luego ya no le permitieron hacer vida de iglesia ni cumplir con un deber. Tras su marcha durante un tiempo no pude calmarme de verdad. Me preguntaba por qué la había idolatrado tanto hasta el punto de querer ser como ella. Siempre que conocía a alguien que fuera buen orador, capaz de sufrir, renunciar y entregarlo todo a Dios, a quien hubieran detenido y torturado sin haber traicionado a Dios, yo lo adoraba. ¿Por qué yo llegaba a idolatrar tanto a esa gente? ¿Qué idea me gobernaba? Entonces descubrí unas palabras de Dios. Las vemos en un video. Bien. Algunas personas son capaces de soportar dificultades, pueden pagar el precio, externamente se comportan muy bien, son bastante respetadas y cuentan con la admiración de los demás. ¿Diríais que este tipo de comportamiento externo puede considerarse la puesta en práctica de la verdad? ¿Podría determinarse que estas personas están satisfaciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué una y otra vez las personas ven a estos individuos y creen que están satisfaciendo a Dios, que caminan por la senda de poner en práctica la verdad y se mantienen en el camino de Dios? ¿Por qué piensan así algunas personas? Solo hay una explicación para ello. ¿Cuál es? Pues que un gran número de personas no tiene muy claras algunas cuestiones, como ¿qué es poner en práctica la verdad? ¿Qué significa satisfacer a Dios y poseer genuinamente la realidad de la verdad? Así pues,
algunos son engañados con frecuencia por los que, en apariencia, son espirituales, nobles, elevados y grandes. En lo que respecta a las personas que pueden hablar con elocuencia de letras y doctrinas, y cuyo discurso y acciones parecen dignos de admiración, quienes son engañados por ellos jamás han analizado la esencia de sus acciones, los principios subyacentes a sus obras o cuáles son sus objetivos. Además, tampoco han observado si estas personas se someten verdaderamente a Dios, ni tampoco han determinado si auténticamente temen a Dios y se apartan del mal. Nunca han discernido la esencia de la humanidad de estas personas. Más bien, empezando por el primer paso, que consiste en familiarizarse con ellas, llegan poco a poco a admirarlas, a venerarlas, y estas personas acaban convirtiéndose en sus ídolos. Asimismo, en la mente de algunos, los ídolos a los que adoran y que creen que pueden abandonar a su familia y su trabajo y que por fuera parecen capaces de pagar el precio, son los que están satisfaciendo realmente a Dios y los que pueden lograr de verdad un buen final y un buen destino. En su mente, estos ídolos son a los que Dios elogia. Solo existe una causa fundamental por la que estas personas llevan a cabo y sostienen acciones y puntos de vista tan ignorantes, así como opiniones y prácticas parciales. Y hoy os hablaré de ello. La razón es que, aunque las personas pueden seguir a Dios, orar a Él y leer sus declaraciones cada día, no entienden realmente su voluntad. Aquí está la raíz del problema. Si alguien entendiera el corazón de Dios y supiera lo que a Él le gusta, lo que Él detesta, lo que quiere, lo que rechaza, a qué clase de persona ama, qué clase de persona no le gusta, qué tipo de estándar usa cuando hace exigencias a las personas y qué tipo de enfoque adopta para perfeccionarlas, ¿podría esa persona seguir teniendo sus propias opiniones personales? ¿Podrían tales personas simplemente ir y adorar a alguien más? ¿Podría un ser humano común y corriente ser su ídolo? Las personas que entienden la voluntad de Dios poseen un punto de vista ligeramente más racional que ese. No van a idolatrar arbitrariamente a una persona corrupta, y mientras caminan por la senda de poner en práctica la verdad, tampoco creerán que ceñirse ciegamente a unas cuantas reglas o principios sencillos equivale a poner en práctica la verdad. Amén. Las palabras de Dios eran muy acertadas. Vi que había tenido una perspectiva equivocada de fe todos esos años. Creía que ser una creyente de larga data, pagar un precio con entusiasmo y trabajar mucho, suponía practicar la verdad y tener su realidad. Creía que alguien así alegraría a Dios y tendría un lugar en su casa. Por ello, en mi relación con Wu Ping, al ver que hacía años que creía en Dios, que se había sacrificado, que había sufrido mucho por difundir el Evangelio y era muy elocuente en sus enseñanzas, me dejé engañar por su grandiosa imagen y su impresionante conducta, con lo cual la idolatré. Por fin comprobé lo necia e ignorante que fui, la perspectiva tan ridícula que tenía. Cierto. Cuando alguien es capaz de sacrificarse y sufrir en el deber, tiene buena conducta superficial. No significa que tenga buena humanidad, que ame la verdad ni que tenga su realidad. Wu Ping tenía más de 20 años de fe, había hecho muchos sacrificios y era buena oradora.
pero lo usaba como capital personal, y siempre presumía de eso y atraía a la gente hacia ella. No era capaz de aceptar ni de practicar la verdad en absoluto. Sin importar todas las críticas y fracasos que afrontara, nunca hacía introspección ni se arrepentía realmente. Cuando la valoraban y tenía estatus, tenía energía para su deber y era capaz de trasnochar y de volcarse en él. Pero cuando la destituyeron, perdió el empuje para cumplir con el deber. Se quejaba todo el tiempo y descargaba su negatividad en secreto. Pero en apariencia decía que estaba en deuda con Dios y parecía muy arrepentida. Así que los demás creían que atendía a la voluntad de Dios, que tenía estatura y realidad, con lo que todos la admiraban. Después de su poda y trato, contó a todos que eso era el amor de Dios, pero en secreto lo culpaba y odiaba. ¿No era un anticristo que odiaba a la verdad y a Dios? Sí, por mucho tiempo que alguien lleve en la fe, si odia a Dios y la verdad, cuando se topa con algo que no le gusta, es un anticristo. Cierto. Y ahora ya sé que tener fe desde hace mucho, ser capaz de sacrificarse, hablar bien, tener experiencia y ser valorado, no es tener la realidad de la verdad. Y ni mucho menos alegrar a Dios. Así es. Por mucho que lleve creyendo una persona o por más que se haya esforzado, si no practica la verdad y no ha transformado su carácter satánico, continúa resistiéndose a Dios y al final acabará descartada. Sí. Esto cumple las palabras del Señor Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Amén. Después recordé unas palabras de Dios. No me importa lo loable de tu esfuerzo, lo alta que sea tu cualificación, lo cerca que me sigas, tu buen nombre, ni cuánto haya mejorado tu actitud. Mientras no hayas cumplido mis exigencias, nunca podrás conseguir mi elogio. Desechad todas esas ideas y cálculos vuestros, tan pronto como sea posible, y empezad a tomaros en serio mis requisitos. De lo contrario, convertiré a todas las personas en cenizas con el fin de terminar mi obra. Y en el peor de los casos convertiré en nada mis años de obra y sufrimiento, porque no puedo llevar a mi reino o a la era siguiente a mis enemigos ni a esas personas que apestan a maldad y tienen la apariencia de Satanás. Amén. Yo decido el destino de cada una de las personas, no según su edad, antigüedad y cantidad de sufrimiento, y menos según cuánta compasión provoca, sino en base a si posee la verdad. No hay otra opción que esta. Debéis daros cuenta de que todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios serán también castigados. Este es un hecho inmutable. Amén. Las palabras de Dios me resultaron emotivas. Dios no decide el destino de alguien en función de su esfuerzo, de lo bien que se haya portado, ni de cuánto haya trabajado, sino de si tiene o no la verdad. Dios no juzga a la gente por lo externo, sino por su esencia. Se fija en si ama a la verdad y sabe ponerla en práctica, en si se somete a Él y hace su voluntad. Entendí que Dios tiene un carácter justo y santo. Tiene unos criterios y principios para juzgar a la gente sin que interfieran sentimientos. Dios no decide si alguien es justo o bueno solo porque sea entusiasta ni porque sufra algo. Cierto. Por el contrario, aunque alguien sea creyente hace mucho, haya trabajado mucho y sea conocido, si no practica la verdad y no ha transformado su carácter, será descartado por Dios. Cuando lo entendí, vi realmente lo ignorante que fui. En mis años de fe no busqué la verdad ni comprendí la voluntad de Dios. Solo basaba mi fe en mis nociones y no dejaba de idolatrar a otros. Vi lo ciega y necia que fui. Más tarde leí estas palabras de Dios. Dios dice, en toda la humanidad no hay uno solo que pueda servir de modelo, porque todos son, en esencia, iguales, no difieren mucho entre sí. Por eso, los hombres no pueden conocer del todo mis obras. Solo cuando mi castigo descienda sobre toda la humanidad, sin saberlo serán conscientes de mis obras.
Y sin que yo haga nada ni obligue a nadie, el hombre llegará a conocerme y así será testigo de mis obras. Este es mi plan. Es el aspecto de mis obras que se manifiesta y lo que el hombre debería saber. Amén. Amén. Las palabras de Dios son muy claras. Satanás corrompe a la gente y nosotros tenemos su esencia. Todos tenemos un carácter satánico. Ni uno solo de nosotros es digno de idolatría. De haberlo comprendido antes, no habría idolatrado a nadie, ni hubiera adorado a nadie. Así es. No mucho después me destituyeron porque no lograba nada en mi deber. En esa época reflexioné mucho y recapacité sobre por qué había fracasado. Pensé en cómo me había empecinado en idolatrar a Wu Ping. Porque como tenía fe hacía mucho, predicó el evangelio durante años, sufrió mucho y tenía mucha experiencia, debía de comprender la verdad. Por eso siempre trataba de imitar su conducta. Y acudía a ella para todo. Dijera lo que ella dijera, yo lo aceptaba sin pensar y luego lo hacía. No llevaba a Dios en el corazón. No buscaba la verdad ante los problemas, ni tenía principios. Solo escuchaba a Wu Ping. No seguía a Dios, sino a una persona. Sí. Es lo que dice Dios. Página 1341. Bien. Lo que tú admiras no es la humildad de Cristo, sino a esos falsos pastores de destacada posición. No adoras la belleza ni la sabiduría de Cristo, sino a esos licenciosos que se regodean en la inmundicia del mundo. Te ríes del dolor de Cristo que no tiene dónde reclinar su cabeza, pero admiras a esos cadáveres que cazan ofrendas y viven en el libertinaje. No estás dispuesto a sufrir junto a Cristo, pero te lanzas con gusto a los brazos de esos anticristos temerarios. A pesar de que solo te suministran carne, palabras y control. Incluso ahora, tu corazón sigue volviéndose a ellos, hacia su reputación, hacia su estatus, hacia su influencia. Sin embargo, la obra de Cristo aún te resulta difícil de aceptar y no quieres hacerlo. Por eso te digo que te falta fe para reconocer a Cristo. Lo has seguido hasta ahora, solo porque no tenías otra opción. En tu corazón siempre se elevan muchas imágenes nobles. No puedes olvidar sus palabras y obras, ni cada una de sus palabras, ni sus manos influyentes. En vuestro corazón, ellos son supremos por siempre y son héroes por siempre. Pero esto no es así para el Cristo de hoy. Él permanece por siempre insignificante en tu corazón y por siempre indigno de tu veneración, porque Él es demasiado común, tiene muy poca influencia y está lejos de ser elevado. Amén. 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 Las palabras de Dios revelaban mi auténtico estado. Al recordar mis años de fe, había adulado a la gente de mi entorno que tenía aptitud y dones, que era valorada. Había considerado digna de imitación cada una de sus palabras y obras, sin buscar jamás la voluntad de Dios, ni si eso era lo que Dios quería y respetaba los principios. Idolatraba y seguía ciegamente a otros, y hasta quería ser como ellos. Había estado en la senda equivocada, aspirando a sufrir y trabajar al máximo. En el deber me apoyaba en mi aptitud y experiencia, y nunca me centraba en buscar los principios de la verdad ni en mi entrada en la vida. Por lo que no había aprendido mucha verdad en mis años de fe y mi vida se había resentido. Me di cuenta verdaderamente de lo patética que fui. Dios nos ha dado muchas palabras, pero yo recordaba pocas. Pero lo que dijera Wu Ping y cualquier opinión suya, lo recordaba claramente y lo llevaba a cabo en el acto. Siempre confiaba en ella, en el deber, pero no llevaba a Dios en el corazón. Quedé completamente revelada con todo esto de Wu Ping.
especialmente cuando la destituyeron. Sus problemas se habían hecho públicos y yo estaba enterada. Pero cuando volvimos a trabajar juntas, yo todavía tenía en mi mente esa imagen grandiosa y recta de ella. Continué confiando en ella. Aún prefería a esta mala conocida, y me parecía mejor que yo aunque tuviera ciertos problemas. Así veía las cosas. Idolatraba excesivamente a una persona. En mis relaciones no buscaba los principios de la verdad y no tenía discernimiento. Me basaba en mentiras satánicas. Así es. Luego salieron a la luz más problemas de Wu Ping. Yo aún no tenía discernimiento. No dejaba de seguirla y me mantenía limitada. Me hallaba en un constante estado de desdicha. Me lo merecía realmente. Admiraba a Wu Ping y confiaba en ella en el deber. ¿Pero qué me aportaba eso? Engaños, limitaciones y rechazo. Sí. Era desdichada, me sentía limitada y me estaba alejando de Dios. Tenía fe, pero no me amparaba en Dios, ni buscaba la verdad. Idolatraba a una persona. Era una tonta sin discernimiento. Por entonces había fracasado, lo cual se trataba de la justicia y la salvación de Dios para conmigo. Así es. Esa revelación hizo que examinara la senda equivocada en la que estaba, así como mis conceptos erróneos, y que fuera capaz de buscar la verdad para resolver los problemas. Además, experimenté la importancia de buscarla. Las palabras de Dios, quienes no buscan la verdad no pueden seguir hasta el final, son muy reales. Quienes no buscan la verdad serán revelados y descartados por Dios. Mi experiencia de fracaso y el fracaso de la persona a la que había admirado era prueba de esto. Así es. Con tu enseñanza entiendo que tener fe pero idolatrar a una persona es básicamente seguir a Satanás y traicionar a Dios. Ofende su carácter. Sí, es un grave problema. Sin duda. Luego me pusieron por compañera de evangelización a la hermana Wan Li. Sabía de antemano que, tras recibir la fe, dejó un empleo estupendo por cumplir con el deber, y que verdaderamente trabajaba con ahínco y tenía mucha aptitud. Había trabajado en evangelización y era experta. Hacía un tiempo que la conocía, y veía que le importaba mucho el trabajo de la iglesia. Enseñaba de forma muy activa en las reuniones, y parecía espontánea sin importar las circunstancias ni el número de personas. Hablaba con gran prestancia y sin miedo. Enseñaba de manera activa para ayudar a quienes se toparan con un problema, y les caía bien a todos. Me parecía que realmente buscaba la verdad y la admiraba. Me alegraba mucho tener la oportunidad de llevar a cabo un trabajo con ella. Pero recordaba mi fracaso anterior, cómo había valorado los dones de Wu Ping y que la había idolatrado, y eso había perjudicado mi vida. Sabía que, en mi relación con Wan Li, no podía basarme en mis conceptos erróneos de nuevo, y que debía abordarla de acuerdo a los principios. Sí. Wan Li tenía experiencia predicando el Evangelio, así que tenía mucho que aprender de ella. Pero también era una persona corrupta, con actitudes corruptas y ciertos defectos. No podía confiar en ella. Si tenía problemas y errores en el deber, no podía seguirla a ciegas. Así es. Debía conservar el discernimiento y tratarla según los principios. Sí. Posteriormente, en los debates de trabajo, yo advertía que las sugerencias de Wan Li no eran muy prácticas. Unas hermanas y yo creíamos que no funcionarían, pero ella se cerraba completamente. Se empecinaba en lo que no estábamos de acuerdo, y nos quedábamos en punto muerto, lo que demoraba el progreso. Poco a poco descubrí que Wan Li era muy arrogante y obstinada, y que se ponía de mal humor cuando se rechazaban sus sugerencias. Ponía mal gesto y limitaba a los demás. Perturbaba al equipo evangelizador y obstaculizaba el progreso del trabajo. Le hablé a la líder de su conducta. Cuando se enteró, la líder expuso y analizó sus problemas, pero se negó a admitirlo de todos modos, y luego la cambiaron de deber. Sentí mucha paz cuando eso pasó. Sentía que había cambiado por fin mis ideas equivocadas, y que no idolatraba ni seguía a la gente como antes.
También le estaba muy agradecida a Dios por permitirme adquirir discernimiento y aprender esas lecciones. Gracias a Demos Dios. gracias Demos a gracias a Dios. Dios.